Hills, ama de casa. Cuando era chaval tenía una fantasía de lo que sería mi vida cuando fuese mayor. El marido llega a casa después de un duro día de trabajo y le esperan su pipa y su sillón. La esposa le ha preparado una cena casera y puede que haya hecho un pastel de postre. Los hijos están muy bien educados y la familia cena en paz y armonía a las 6 en punto de la tarde. Así creía yo que tenía que ser la vida. ¿En qué diablos estaría pensando? Oye, por lo menos coge un plato. Es que nadie puso el lavaplatos, así que... Bueno, toma, una servilleta de papel. ¿Puedo cenar viendo la tele? No, no puedes. Por favor, ¿puedo cenar viendo la tele? Mejor dicho, pero sigue siendo no. Hola. Siento llegar tarde. ¡Mamá! Hola, preciosa, ¿cómo estás? ¡Mua! Es que hemos tenido una emergencia con Mary Gordon. Ha estado de parto durante 22 horas. Al final hemos tenido que sumergirnos en el útero y pescar al bebé. Oh, qué buen tema de conversación para la cena. Gracias por comprar la comida. De nada, me encanta hacerlo. Ah, por cierto, con la tarjeta de descuento nos han regalado 2 rollitos de primavera. 2 rollitos después de gastar $500. ¿Me puedo levantar? Cuando acabes. Ya he acabado. Yo también. Uno de estos días habrá que enseñar a los niños a respirar mientras comen. El programa de Sara en la tele. Que les prohíba a los niños cenar viendo la tele no significa que yo no pueda, ¿no? Somos los padres, hacemos lo que queremos. Hola, soy Sarah Timmerman desde el estadio de los Dodgers, en donde los Dodgers han vencido a los Giants por 10-2. ¡Eso es, nena! ¡Somos los mejores! ¡Eso es! Son 2 equipos con una gran rivalidad, así que la tensión... ¡Ay, Dios! Lo siento, el ambiente del partido ha sido denso. El encuentro de esta noche fue el primero de la temporada que... ¡Muy bien! ¡Ya no os aguanto más! ¡Yo no estoy en vuestro jodido curro! ¡Os agradecería que os callarais la puta boca de una puta vez, coño! ¡Caray! Sarah Timmerman desde el estadio de los Dodgers. Volvemos contigo, Dave. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Bien, bien. ¿Llamaste a mi amiga del Canal 4? Tenía ganas de conocerte. Sí, parecía muy simpática por teléfono. Conectamos enseguida. Vaya, qué interesante. Porque acabo de hablar con ella y me ha dicho que nunca la has llamado. Vale, retiro lo de que era simpática. Sara, ¿qué te pasa? No tengas miedo. Tienes que volver al mercado laboral y a ti te encanta lo que haces, ¿no? Lo siento, Janine, pero... no te voy a contar lo que me pasa porque me vas a juzgar. ¿Yo? Claro que no te voy a juzgar. Venga, cuéntame qué te pasa. Quiero quedarme en casa con los niños. Pues estupendo. ¿Me estás juzgando? No, no te estoy juzgando. Solamente he dicho que es estupendo. Oye, estoy convencida de que me han despedido por alguna razón. Ya lo sabes, por ponerte histérica en el partido. No, lo que quiero decir es que quizá en el fondo de mi ser esto era lo que estaba deseando porque he estado trabajando incluso cuando mis hijos eran bebés. Nunca había tenido la oportunidad de estar en casa y este mes ha sido maravilloso. ¿Pero te gusta tu trabajo? Sí, ya lo sé, pero de pronto este mes me siento realizada. No sé, paso tiempo con mis hijos, les recojo por las tardes, les hago la cena. Un momento. ¿Les haces la cena? Sí, cocino. No te creo. En serio. Y estoy en el comité de recaudación de fondos del colegio. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Llevo puesto el chándal a la hora que quiera. Caray, nunca he podido hacer eso. Lo sé. Bueno, Zack, entonces, ¿qué tal es tener a Sara en casa todo el día? ¿Estás de broma? Al fin soy el rey de mi castillo. Anoche llego a casa, estaba todo impecable. La cena en la mesa y unas deliciosas galletas recién hechas. Pero no las hizo Sara. Sí que las hizo, sí. Ella solita. Espera un momento. ¿No eran de caja? Te lo juro, tío. Hizo hasta la masa. ¡Oh, Dios mío, Zack! Ni siquiera sabía que ese tipo de situaciones eran posibles. ¿Ya lo ves? Todo me va bien. La familia, el trabajo. Ah, oye, ¿recuerdas que estaba buscando una casa barata para comprar, arreglar y después revender? Está comprada. ¿Y la vas a revender? Cuando la reforme. ¿Y la revendes? La revendo. ¿Así que la arreglas? Y la vendo. ¡Qué cosas! Fíjate, tío. Te van bien los negocios y tu mujer está en casa para cuidarte. Tienes que sentirte satisfecho de ti mismo. Pues sí. ¿Crees que trabajo demasiado? ¿En realidad quieres decir que yo trabajo muchas horas? Porque hasta dentro de un mes no acabo el proyecto. No, Doug, lo creas o no, esto no tiene nada que ver contigo. Ah, vale. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Siento que me he sacrificado mucho, que he trabajado muy duro toda mi vida y tengo la sensación de que me pierdo una parte de la vida de nuestros hijos. Te ocurre todos los años. Y luego llega una vieja de 82 años embarazada de sistillizos y vuelve a encantarte tu vida. Me refiero a que no les veo por las tardes, no les hago la cena.
Nunca he formado parte del comité escolar de recaudación de fondos. Pues forma parte del comité. Ya, ese es el problema. No puedo hacerlo porque las reuniones son a las 10 de la mañana. Claro, así es como se evitan a la gentuza. Trabajo demasiado. ¿A qué viene esto? ¿Es porque Sara ya no trabaja? No tiene nada que ver con lo de Sara. Aunque Sara parece tan feliz. Menos mal que no tiene nada que ver con lo de Sara. ¿Qué pensaría si pidiera una excedencia en mi trabajo? ¿Es una coña? No, es en serio. Lo he pensado a fondo y necesito estar más tiempo con los niños, involucrarme más con el colegio y pasar más rato en casa. ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí. ¿Sí? Acaba de llegar un médico nuevo al hospital y podría quedarse con mis pacientes. Deberías hacerlo. No estaría mal, ¿verdad? Porque tu negocio va bien y además esto no va a ser para siempre. En serio, quiero que lo hagas. Es una decisión importante, tampoco me presiones. Vale. Pues no lo hagas. ¡Lo voy a hacer! Tú sabrás. Hola, madres. ¿Tania? ¿Mary? Tania, el café podría ser descafeinado para la semana que viene. Mil ¿Puedo gracias. creer que esté en una reunión a esta hora del día? Lo sé, hay una subcultura de mujeres organizadas que ni sabíamos que existían. Y ahora soy una de ellas y vengo en chándal. Hoy tenemos muchos asuntos, así que empecemos cuanto antes. Como recordaréis, el miércoles pasado estuvimos toda la reunión decidiendo si organizamos el casino un viernes por la noche o un sábado por la noche. ¿Toda la reunión? Ahora, lo que tenemos que decidir es que es mejor que usemos en el casino fichas de esas de plástico o dinero falso. Bueno, si imprimimos nuestro propio dinero, podemos ponerle una foto del colegio. Tania Rottenberg, antes de tener hijos, era presidenta de un banco. ¿Pero no os parece que deberíamos usar fichas para darle un cierto aire de autenticidad al evento? Eso es Mary imprescindible. Johnson solía ser accionista de Spicer Whitfield. Pero el problema es que la última vez que usamos fichas, la gente trajo sus propias fichas de casa y hubo trampas. Sí, es cierto. ¿Trampas? Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Fastidiarnos todos porque Maureen y Steve Lovejoy trajeron Esto es sus un propias poco fichas de surrealista. casa? No, ahora es cuando se pone interesante. Dios mío. Lo que digo es que cuando vas a un casino de verdad no ves billetes del colegio de primaria Palmview en la mesa. Es bastante absurdo, no me parece bueno. Pues a mí me parece bien. Hola a todas. ¿Puedo hablar un momento? ¿Os parece bien? Bien, gracias. Creo que en realidad esto es mucho menos complicado de lo que parece. Estamos intentando recaudar fondos para el colegio, ¿no? Pero si nos ponemos a imprimir billetes falsos nos va a costar dinero. Así que, lógicamente, tiene mucho más sentido que utilicemos las fichas, ¿verdad? Genial. Ganan las fichas. O, si no, ¿qué tal el dinero falso, También estaría bien. Tania, ¿qué decías? Necesito estar más con los niños. Involucrarme con el colegio. Estar más en casa. No, cariño, ya lo recojo yo. No hay problema. Sí, no tengo nada que hacer. Bueno, ¿qué sientes al ser el rey de tu castillo? Es maravilloso. No he tenido que salir antes del trabajo para recoger a los niños ni un solo día. Tu padre nunca tuvo que salir pitando del trabajo para recogerte en el colegio. Ese no salía pitando ni aunque mi madre estuviese de parto. Chicos, voy a hacer un recado un momento, Vuelvo enseguida. Hasta ahora. Bueno, ¿de qué querías hablarme? De que negociáramos. Es con respecto a la casa que voy a reformar. Quiero que te metas en esto conmigo. ¿Cómo? Creía que ya habías puesto el dinero. Lo sé, pero esta es una oportunidad única en la vida y deberías compartirla conmigo porque te quiero. ¿Oh? Gracias, Zack. Significa mucho para mí. Te lo digo en serio, tío. Siempre he pensado que tú y yo deberíamos tener algún colchón de este tipo. ¿Me quieres? ¿Deseas compartir un colchón conmigo? Hasta ahora ningún hombre me había cortejado y no me disgusta. No te das cuenta. Yo soy agente inmobiliario. ¿Y tú contratista?
Remodelamos esta casa y vamos a por otra. ¿Qué me sugieres? ¿Que vendamos esta casa y con lo que saquemos compremos otra? Y más adelante otra. ¿Y luego un inmueble de pisos? Y luego un inmueble de oficinas. ¿Podemos reformar oficinas? Claro que podemos, lo que nos dé la gana. Entonces la reformaremos. ¿Te das cuenta? Ante nosotros, yo y tú y yo, estamos hechos el uno para el otro. Estamos predestinados. Sí, tengo la misma sensación. Para eso habíamos quedado, ¿no? Para hacerlo juntos. Y no es más que el principio. Ni siquiera hemos comenzado el principio. Oye, según mis principios ya estamos retrocediendo. Sí, estamos... Tío, creo que estamos perdiendo el hilo. Oye, ¿cuánto tengo que darte? Te haré un cheque. Esto es muy fuerte, ¿no? Cariño, ya estoy en casa. Estoy en la cocina. Ya sé que no está bien visto decir esto en los tiempos que vivimos, pero parece que mi fantasía por fin se ha hecho realidad. Niños, ¿ha llegado papá? Hola, niños. Aquí tienes tu whisky. Oh, gracias, nenita. Lavaos las manos para cenar, hijos. Sí, mamá. ¿Un día duro, querido? No, todo lo contrario. Parece que tu esposo se va a asociar con su mejor amigo para ganar aún más dinero. Oh, cariño, sería maravilloso. Nos vendría muy bien un dinero extra, sobre todo ahora que la aspiradora no funciona. Oh, qué gran verdad. Por cierto, estoy en un comité para la recaudación de fondos del colegio. Ay, ¿cómo te lo tengo que decir? No me gusta que hagas demasiados esfuerzos por las tardes. Pero Douglas, haciendo esto me siento mucho más útil. Y según publicaciones muy recientes, una esposa realizada es una esposa feliz. Mi pequeña lectora. ¿Mantequilla? Sí. Bien. Vaya. ¿Emily? Sí, mamá. ¿Qué tal el colegio hoy? Bien, saqué un sobresaliente Esto sí que es del vida. examen. Sí. El rey de mi castillo. Bueno, comeos la verdura. Esto está muy rico, mamá. Bien. Cielo, la cena de hoy ha sido fantástica. ¿Crees que no debía haber hecho la tarta de manzana? Emily no la ha probado. Ven aquí. ¿Sabes? Te va a parecer una locura, pero siempre he tenido la estúpida fantasía de llegar a casa del trabajo y que tú estuvieras aquí con la cena preparada y quizá una tarta. Ahora se está haciendo realidad. ¿Que yo fuera ama de casa era tu fantasía? No, eso es lo que, bueno, creo que todo hombre ha soñado alguna vez con tener a su mujer, ya sabes. ¿Cómo? Nada, que me parece estupendo que ahora tengas más tiempo para los niños y para mí, nada más. Es lo que hacía mi madre con mi padre y me gusta. ¿Crees que soy como tu madre? No, no te pareces en nada a mi madre. Solo digo que ahora vas a ser un poco como era mi madre. Cariño, ¿no estoy siendo bastante claro? No es eso, estás siendo muy claro. Has dicho que te alegra que no trabajé porque ahora me puedo ocupar de ti. No digo que me alegre que no trabajes, solo digo que me gusta llegar a casa, que los niños hayan hecho sus deberes y que la cena esté puesta en la mesa. ¿Ya te gusta no tener que hacer nada? No. Porque piensas que ahora eres el hombre de la casa, ¿no? Y yo tu esclava. No. Entonces... Está bien, el hombre de la casa. ¡Dios santo! Por favor, ¿realmente es para tanto? En teoría no ha sido ese el rol de la mujer históricamente. ¿De verdad piensas que quedarse en casa y cuidar a su maridito es lo que se supone que tiene que hacer una esposa? He dicho que ha sido así, históricamente, como los dinosaurios, que son históricos. Es la historia, Janine. Ahora estamos en el presente y aquello no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, históricamente, tú te alegrabas de que yo no trabajara. Y ahora ya sé por qué. ¿Ves? Ahora sí te estás comportando como mi madre. Muy bonito, pero mi madre nunca hubiera fallado. Dios. Agregar pimienta. No tengo pimienta. ¿Puedo echar sal en su lugar? Creía que sabías cocinar. Nunca dije que supiera cocinar. Dije que cocinaba. Es muy diferente. ¿Sabes? He descubierto que Doug siempre tuvo la fantasía de tener una mujer que se dedicara solo a él. Bill, baja de ahí. No lo entiendo. Si todo lo que quería Doug era un ama de casa, ¿qué diablos hacía en UCLA ligando con las estudiantes de medicina hace 15 años? Bill, no quiero volver a repetirlo. Yo soy médico y siempre pensé que me admiraba por ello. Eso no significa que sea una mala madre. Soy una buena madre. Soy una buena madre que está para sus hijos y a la vez es médico. Entonces, ¿por qué te sientes culpable? ¿No me siento culpable? Pues parece que sí. Porque me siento culpable. Soy una madre trabajadora y todas nos sentimos así. Y si no, ¿por qué estás aquí quemando el chili en lugar de estar entrevistando a hombres casi desnudos en un vestuario? ¡Ah! ¿Se está quemando? Sí, se está quemando. Remueve, remueve. Janine, quiero que sepas que no me estoy quedando en casa porque me sienta culpable. Me quedo porque me gusta. ¿De verdad te gusta? Bueno, no a todas horas. Por ejemplo, esta tarde ha vomitado un niño en el coche, pero por lo general al final del día me siento satisfecha.
Si has dejado de trabajar porque te sientes culpable, no saldrá bien. Deberías bajar el fuego. Lo has subido. Así que aquí estamos. Sí, amigo mío. ¿Te lo imaginas? Una nueva capa de pintura, molduras nuevas, un poco de acción parqué en los suelos. Me gusta ese tipo de acción, la acción parqué. Suena a movimiento. Sí. No. Esta acción sí que me gusta. ¿Seguro que hay fondos? Bueno, tengo que venderla rápido. Claro que la venderás enseguida. Eres Zack T, el agente inmobiliario número 1. Ahora Kevin Garman es el número 1. Es que no he tenido tiempo de cambiar el anuncio. No importa, eres el número 2. No, tampoco. La número 2 es Lisa, la mujer de Kevin. Pues el 3. Soy el 4. ¿Eres el cuarto? Esta acción me gusta. Estás peor de lo que creía. Ya. Bueno, ¿quién es Zack T? Sí, ya lo sé. Lo que ocurre es que es muy duro, tío. Sara ganaba mucha pasta con su trabajo y ahora toda la presión económica la soporto yo. Y cuando hay un mes en el que se te caen las negociaciones, pues... ¿Que se te caen? ¿De qué estás hablando? ¿Qué negociaciones? Yo hago muchas negociaciones. Ajá. Y se han caído todas este mes. Si Sara no hubiera dejado el trabajo, no estaría tan agobiado. Pero así, es complicado, ya sabes. Es muy duro, muy duro. Duro. Es muy duro, ya sé, muy duro. Lo siento, queridos míos. Nunca debí invertir mis ahorros en el cuarto agente inmobiliario de la zona. Lo he perdido todo. ¿Todo? Oh, Doug. ¿Qué vamos a hacer? Tengo miedo, mami. Oh, papá lo arreglará, ya lo verás. No te inquietes. Devuélveme mi cheque. ¿Qué? Mi cheque, dame mi cheque, devuélvemelo. ¿Qué diablo significa esto? Esto es lo que se llama un buen comienzo. Hola. Hola, que pronto llegas. Sí, es que quería ayudarte con algo, lo que sea. Con la cena, por ejemplo. Puedes picar las zanahorias. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho las pobres? Voy a picarlas. Vale. ¿Soy una mala madre? ¿Qué? Dime, ¿soy una mala madre? ¿Pero qué dices? Eres una madre estupenda. No soy una madre estupenda, Doug. Las madres estupendas son felices entreteniendo a sus hijos toda la tarde e involucrándose en su vida escolar y estando siempre a su disposición. ¿Qué dices, Janine? ¿Que no estás contenta? Pienso en mis pacientes todo el rato. En la consulta. Echo de menos que el maldito busca no suene a las 3 de la mañana. Eso yo no lo echo de menos, ¿ves? Soy una mala madre. Cariño, yo solo quiero que seas feliz, porque si tú no eres feliz, yo no soy feliz y los niños tampoco. Y no queremos tener a una ex médico malhumorada jugueteando con un escalpelo. ¿Y qué pasa con los niños? ¿No es mejor que yo esté en casa con ellos? La verdad es que no lo sé. Puede que sí, pero yo creo que con todo lo que haces y por ser quien eres ya les aportas muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues puede que Emily quiera estudiar medicina. O puede que Derek se quiera casar con una médico algún día. Escúchame bien, esto es un asunto de los dos, ¿no? Así que ni el dinero es solo cosa mía, ni los niños cosa tuya. Es lo que acordamos, ¿no? Y funciona, cariño. Además, cuando tengo demasiado tiempo libre hago inversiones absurdas. ¿Y qué hacemos con tu fantasía? En mi mente hay otras fantasías que no tendrían ningún éxito. Oye, ¿y si nos olvidamos de la comida casera y pedimos comida china? Pero cielo, si pedimos una pizza nos regalan delicias de queso. ¡Ah! ¡Delicias de queso! Así que Janine volvió a trabajar a jornada completa. ¡Mierda! Sara se quedó en casa con sus hijos. Zack recuperó su inversión. Bueno, ya está vendida y me dan una pasta. Debes de estar a punto de pegarte un tiro por haberte rajado. Sí, esta vez se me ha escapado, pero la próxima vez que consigas... Olvídalo. Era un comentario. Y yo comento que no. Pero no dijiste que me querías. Ya no. La vida volvió a la normalidad. Ni se os ocurra coger todos los muslos. Te he dejado una pechuga. ¿De verdad te hace tanta gracia? Porque solo es un pollo. Siento llegar tarde. ¡Mamá! Sí, vale. Cuando era chaval tenía una fantasía de lo que sería mi vida de mayor. Puede que estuviera ligeramente equivocado, pero ¿saben solo una quiero cosa? muslos. Mi mujer está mucho más buena de lo que nunca estuvo mi madre. Así que, ¿qué más da? ¿Y lo mío dónde está? Pues lo he puesto aparte, cariño.